Venga, vamos con un nuevo vídeo de nuestra lista de derivadas para convertirnos en unos expertos de este tema. En este caso, añadimos una pequeña sección aquí abajo, muy pequeñita, que son las funciones arco, arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Pues vamos a ver cómo se calculan sus derivadas, que son derivadas elementales, son funciones elementales, exactamente iguales que las que aparecen en esta tabla de arriba, en esta parte superior de la tabla, con las que hemos estado trabajando en todos los vídeos anteriores. ¿Vale? Entonces aquí tenemos las tres fórmulas para calcular las derivadas de esas funciones arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Y procederemos exactamente igual que las que hemos visto hasta ahora. Miraremos si hay regla de la cadena, luego si tenemos multiplicación de funciones, división de funciones, etcétera, utilizaremos las reglas de derivación, todo exactamente igual que lo que hemos visto, pero incluyendo estas tres nuevas funciones: arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Vamos a verlo con ejemplo, que ya sabemos que es como mejor se ve. Apartado A. Vale, yo miro esta función y veo que tengo un arcoseno, por lo tanto ya sé que tengo una función arco que voy a tener que utilizar alguna de estas tres fórmulas, en este caso la fórmula del arcoseno, la primera que aparece. Sigo mirando qué más cosas tengo. Tengo también un 2 aquí abajo en el denominador de una fracción. Yo aquí podría utilizar entonces la regla de derivación de la división de funciones, ¿no? Esta que aparece aquí, ya que tengo dos funciones que están dividiendo. Podríamos hacerlo así, aunque sería una pérdida de tiempo. Gastaríamos tiempo que no es necesario. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga una división como esta, una fracción, en la que el denominador sea únicamente un número, no tenga ninguna x, solo un número, yo puedo hacer el siguiente cambio. Yo puedo poner que esta función, todavía no estoy derivando ni nada, estoy haciendo cambios matemáticos, operaciones matemáticas. Pues esta función es exactamente igual que esta. Arcoseno de x partido de 2 es lo mismo que 1/2 por arcoseno de x. ¿Lo vemos? Si no lo vemos, probemos a hacer otra vez esta multiplicación, a ver si nos vuelve a salir lo mismo que teníamos. Si yo tengo 1/2 por algo, yo puedo colocarle a ese algo debajo un 1 y realizar esta multiplicación de fracciones. Y sería numerador por numerador. 1 por arcoseno de x se queda arcoseno de x. Y 2 por 1, multiplico los denominadores, 2 por 1, 2. Exactamente lo mismo que yo tenía, ¿verdad? Entonces, siempre que yo tenga una función, ponemos otro ejemplo aquí rápido, que esté compuesta de una fracción en la que en el numerador haya lo que sea, x cuadrado más 3, por ejemplo, una función, y abajo haya un número, únicamente un número, por ejemplo un 5, esto es exactamente igual que poner 1 partido de ese número que hay en el denominador, en este caso un 5, por la función que había en el numerador, x cuadrado más 3. ¿Verdad? Lo mismo que hemos hecho aquí arriba. Si yo volviese a realizar esta multiplicación, como hemos visto antes, me saldría esta función de aquí. Son iguales. ¿Ok? Borro esto último. Venga, entonces nos quedamos con eso. Cuando yo tenga que hacer la derivada de una función que esté compuesta por una división, una fracción, en la que arriba haya una función y abajo haya solo un número, yo voy a hacer esta transformación. ¿Y por qué hago esto? Porque ahora la función con la que me quedo, la función que tengo que derivar, está compuesta por un número, también llamado constante. Los números son constantes y se le puede poner la letra K o la N de número, lo que queráis, pero que sepamos que esto es un número, es una constante, multiplicando ¿a qué? Multiplicando a una función, que la puedo llamar, por ejemplo, f de x. Y si yo me voy a mis reglas de derivación, me encuentro que la primera de todas, esta de aquí, es la regla para calcular la derivada de una función que esté compuesta por un número, una constante k, por una función. Muy bien, pues vamos a hacerlo. Pongo y', ya sí que voy a derivar. Y esta regla me dice que si tengo un número, una constante, multiplicando a una función, la derivada será la constante exactamente igual, el número exactamente igual sin tocarlo, en mi caso un medio, pues coloco un medio, por, ¿qué más me dice? La derivada de esa función, en este caso la derivada de arcoseno de x. La derivada de arcoseno de x, me vengo aquí y veo que es una derivada elemental, porque únicamente tengo una x, tengo lo mismo que aparece en la función elemental. Entonces, ¿qué coloco? Esto tal cual, sin calentarme la cabeza. 1 partido de la raíz cuadrada, ¿de qué? De 1 menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado. Muy bien. Y lo único que me falta por hacer para terminar esta primera derivada es realizar esta multiplicación de fracciones. 1 por 1, los numeradores me dan 1. Y abajo 2 por esta raíz, no puedo juntar nada, pues lo coloco así. 2 raíz de 1 menos x al cuadrado. Esta primera derivada está terminada y lista. La derivada de arcoseno de x partido de 2 es 1 partido de 2 raíz de 1 menos x al cuadrado. Pues borro esto y hacemos la b. Muy bien, apartado A listo. Apartado B. Función y igual a arcotangente de ¿qué? De e elevado a 3x.
Vale, miro mi función y veo que tengo arco tangente de algo, por lo que voy a tener que utilizar la derivada del arco tangente. ¿Qué pasa? Que dentro del arco tangente tengo otra función distinta de únicamente x, como aparece en la derivada de la función elemental arco tangente. Aquí tengo solo una x y en mi caso no tengo una x, tengo otra función distinta. Tengo una función dentro de mi función arco tangente. Por lo tanto, esto ya sabemos que ¿qué es? Regla de la cadena. ¿Y cómo se deriva con regla de la cadena? Ya lo sabemos. Colocamos y' igual a, derivamos la función que hay fuera, la que tiene a la otra dentro, en este caso la que está fuera es arco tangente, la derivamos utilizando su derivada de función elemental, o sea, utilizando esta fórmula de aquí. Pero en la fórmula donde aparezca una x, yo no coloco únicamente una x, yo coloco todo lo que yo tenga donde aquí aparece la x, ¿vale? Coloco esa función tal cual, sin derivar y sin nada. Ese es el primer paso de la regla de la cadena. Entonces, fórmula de arco tangente, 1, primero hay una fracción, arriba hay un 1 y abajo hay 1 más... Ojo, aparece una x. Yo sé que aquí no tengo que poner x, yo tengo que poner toda la función que haya dentro del arco tangente, todo lo que haya dentro del arco tangente sin derivar y sin nada, normal tal cual, por lo que pondré e elevado a 3x. Y cuidado con esto, mucho cuidado, la x en esta derivada, en esta fórmula, está elevada al cuadrado. Entonces, si yo en vez de colocar x he colocado e elevado a 3x, todo eso tengo que elevarlo al cuadrado, importantísimo. No aparece únicamente una x, aparece x elevado al cuadrado. Ok, primer paso de la regla de la cadena, listo. Segundo paso, multiplicar. ¿Por qué? Por la derivada de la función que hay dentro del arco tangente, donde debería de haber una x, yo tengo e elevado a 3x, pues ahora tengo que multiplicar por la derivada de eso, de e elevado a 3x. Voy a hacer esa pequeña derivada aquí aparte. A mí me gusta tenerlo así organizado. Lo coloco aquí. Si yo tengo una función que es e elevado a 3x, ¿cómo hago esa derivada? Pues esto es otra pequeña regla de la cadena. ¿Por qué? Porque esta función es como esta función de aquí, función elemental, pero en vez de aparecer únicamente una x, aparece una función más compleja, 3x en este caso. No aparece solo una x, aparece 3x. Por lo que primero derivo lo que hay fuera, utilizando la función elemental, esta de aquí, que me dice que si yo tengo e elevado a x, la derivada es simplemente e elevado a x. Entonces, como yo tengo e elevado a 3x, mi derivada será e, utilizando esta fórmula, pero no elevado a x, elevado a lo que yo tenga tal cual, 3x, e elevado a 3x. Por segundo paso de la regla de la cadena, derivar esa función que hay dentro, en este caso 3x. ¿Y cuál es la derivada de 3x? 3. Derivada de un número por x, ese número. Si coloco el 3 delante, que me gusta más ponerlo así, quedaría 3e elevado a 3x. Esta es la función derivada de e elevado a 3x. ¿Y por qué había hecho yo esto? Porque aquí arriba me quedaba multiplicar por la derivada de e elevado a 3x, que es 3e elevado a 3x. Pues lo coloco aquí, por 3e elevado a 3x. Y ya lo poco que puedo hacer es realizar esa multiplicación. Esto es como si hubiese un 1 abajo, multiplico en línea y me queda arriba 3e elevado a 3x y abajo esto por 1 se queda como está, 1 más, y lo que sí puedo hacer es, si os dais cuenta, esto es una potencia elevada a otra potencia, ¿verdad? Pues recordamos que si nosotros tenemos una potencia elevada a otra potencia, o sea, si yo tengo algo elevado a algo, todo esto son números o letras, y elevado a otro algo, ¿vale? Un exponente elevado a otro exponente, esto se puede poner como la base elevada a los exponentes multiplicando entre ellos. Por lo que yo aquí en vez de poner e elevado a 3x elevado a 2, podría poner e elevado a 3x por 2. ¿Y cuánto es 3x por 2? 6x. E elevado a 6x. Y ahora sí que sí, la derivada está lista y terminada. Mi apartado B, listo. ¿Vale? No olvidéis suscribiros, dejad comentarios si no lo entendéis o si queréis pedirme cualquier cosa y nos vemos en el próximo vídeo.